como lo anunciamos, está con nosotros el titular de la cartera de Trabajo y Empleo, abogado Andrés Isch. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias, Byron. Buenos días. Bueno, ministro, conocemos ya si la resolución está en firme sobre la decisión del Consejo de Salarios y Trabajo de definir que el salario mínimo vital se quede en los valores de este año. No, eso no es correcto, Byron. El Consejo de Salarios ha tenido la primera sesión. En esa sesión, tanto trabajadores como empleadores han expuesto su posición y sus planteamientos. Se ha debatido, no se llegó a un consenso. El día viernes habrá una segunda sesión del Consejo y solamente si es que en esa segunda sesión no hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, entrará en vigencia lo que establece la norma. Y la norma lo que nos dice es que hay que o aplicar la inflación proyectada para el próximo año en caso de que la tengamos actualizada y con corte al día de la decisión, o en caso contrario aplicar una fórmula técnica que se ha construido para quitar discrecionalidad en esta toma de decisiones. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de esa fórmula es aún incierto, pues dependerá de los indicadores que tengamos en ese momento. Bueno, algunos de los indicadores, entiendo, son entre otros la productividad, la inflación, como usted lo acaba de decir también, el porcentaje o el incremento o los valores de la canasta básica unificada, entre otros. Todos esos argumentos técnicos ayudan a la toma de decisiones. Pero lo que decía hace poco el presidente de los industriales y también lo comentaban algunos sectores empresariales es que es preferible no incrementar, pero sí apoyar a la industria para mantener el empleo. ¿Usted comparte este criterio? Tenemos varios problemas alrededor del empleo. El salario es uno de los componentes. Recordemos que el Ecuador tiene un 48% de informalidad en este momento. Es decir, casi la mitad del país no tiene un empleo o una relación de dependencia formal y con las garantías y condiciones adecuadas. Tenemos una gran cantidad de ecuatorianos que ganan por debajo del básico. El problema que se presenta, por ejemplo, con las mujeres es sumamente grave. La cuarta parte de las mujeres, una de cada 4 mujeres, gana en promedio $42 al mes. Y casi la mitad de las mujeres ganan menos de $200 al mes. Por lo tanto, si bien el salario tiene que ser una herramienta importante dentro de la política laboral, no es la única. De hecho, los ecuatorianos que en este momento ganan el salario básico son apenas del 4,8%. El resto de ecuatorianos está por encima del salario básico o está por debajo de este. Así es que hay un conjunto de decisiones importantes. Y la fórmula, Byron, y creo que es importante explicarlo, contempla varios indicadores que de manera técnica nos van a ayudar a construir una política pública que sea adecuada para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de manera constante. El índice de precios al consumidor, la productividad laboral, y sobre todo la diferencia en la evolución del empleo y del empleo informal van a ser consideradas dentro de esta forma. Ahora, con todos estos indicadores y con la inflación que se prevé para el próximo año, que quizás sea cero, porque ha habido una deflación, es evidente que no habrá posibilidades reales de un incremento. No necesariamente, porque la fórmula lo que hace es recoger una línea de tiempo y dentro de esa línea de tiempo ve la evolución de cada uno de estos indicadores. Nuevamente, no hemos corrido la fórmula y no lo hemos hecho por una razón. Nos parece sumamente importante el intentar que trabajadores y empleadores en un momento tan complicado como este, en un momento en el cual la solidaridad y sobre todo un proyecto común de país pueda llevar a tener una decisión conjunta y consensuada. Si es que logramos eso, que logramos un consenso, creo que será una señal muy positiva. Y si es que no, correremos la fórmula y veremos cuál es el resultado, y ese resultado será el que se aplique para el año 2021. Ministro, si me permite topar dos temas coyunturales. Entre julio y octubre se reactivó un poco el empleo y quisiera, no sé si usted tiene cifras sobre estas dos modalidades nuevas. Primero, la modalidad que usted mediante acuerdo ministerial estableció como el giro específico del negocio, y esas 4 o 5 modalidades de contrato para empleo joven, actividades culturales o de recreación. ¿Tiene usted una cifra incrementada a partir de octubre, una vez que entiendo ya han revisado algunos de la suscripción de contratos que se registran en el ministerio? Porque el último dato creo que estaba como en 500.000 nuevos contratos y había bajado unos 4 o 5 puntos la tasa de desempleo.
A ver, demos algunas cifras que creo que son importantes para que la ciudadanía entienda cómo ha ido evolucionando el empleo en estos meses de pandemia que han sido tan complicados. Tuvimos una caída muy fuerte del empleo, sobre todo del empleo formal, entre los meses de marzo y de julio. Se produjo una pérdida grande de puestos de trabajo a nivel formal, es decir, los ecuatorianos que tenían un contrato de trabajo registrado en el ministerio y con afiliación al IES perdieron en un número de casi 300,000 sus trabajos. Esa cifra se ha logrado recuperar en una medida importante, sin embargo todavía estamos lejos. El neto en este momento es de una pérdida de 180,000, es decir, se ha logrado ir cerrando progresivamente la brecha entre los empleos perdidos desde marzo y los que se han generado. Se han generado también en este tiempo 15,000 empleos solamente aplicando el contrato por giro de negocio, que es el que sacamos hacia finales de julio. Esta herramienta ha demostrado ser sumamente útil para arrancar proyectos y generar contrataciones formales y puestos de trabajo alrededor de estos proyectos. Las 4 modalidades que sacamos en semanas, hace pocas semanas, que son el contrato productivo, el turístico cultural, el contrato de emprendimiento y el contrato de jóvenes y de formación, están en este momento comenzando a registrarse. Los empleadores que los comienzan a utilizar tienen 15 días desde que se firma el contrato para registrarlos en el ministerio. Por lo tanto, las primeras cifras y la primera evaluación de estos contratos lo tendremos a finales de este mes y comienzos de diciembre. Ahí veremos cómo han ido creciendo, cómo han ido siendo aprovechados y podremos compararlos con la evolución que tuvo el contrato de giro de negocio, que ha sido un marco de referencia para recoger varias de las herramientas y experiencias que mejor resultado dieron. Ministro, ¿qué sectores de la economía son los que han podido repuntar en algo el empleo? Creo que es la construcción y los servicios. La construcción es el sector que porcentualmente y más rápidamente ha generado puestos de trabajo. Sin embargo, el sector que mayor número de puestos de trabajo ha generado es el sector agrícola, ganadero y de pesca. Ahí tenemos más de 60,000 nuevos contratos formales que se han creado. Después el sector de comercio, el sector de manufacturas y también tenemos algunas actividades de servicio y actividades científicas. Ministro, permítame topar un tema que ha quedado un poco en el aire, pero que los médicos, sobre todo estas federaciones y gremios de médicos posgradistas que tuvieron esa complicación en el tema de su vinculación formal, creo que ya pasó también a manos de su cartera para saber si efectivamente estos casi 2,000 y pico de médicos, usted me corrige si me equivoco, pueden ya ser contratados por el Ministerio de Salud Pública. Entiendo que su contrato será un contrato excepcional, creo que la figura sería eso, o si hay un detalle adicional, por favor, ministro. Hay 2 grupos de beneficiarios que estableció la ley humanitaria. Por un lado tenemos a los posgradistas, que son los médicos que están en este momento completando su educación formal y ya trabajando en un centro de salud. Esos posgradistas en su gran mayoría ya han firmado un contrato. Por otro lado tenemos a los médicos que trabajaron con un contrato ocasional o con un nombramiento provisional durante la pandemia y que trabajaban al 22 de junio, que fue cuando se expidió la ley humanitaria. Esos médicos están en un proceso para ser merecedores de un nombramiento definitivo a través de un concurso que en la ley humanitaria se estableció de una manera excepcional, como muy bien lo expones. ¿Cuáles son esas condiciones excepcionales? Además de haber estado trabajando en ese momento en una de las instituciones de la red de salud o del Instituto de Seguridad Social, tenían que tener este contrato y por lo tanto estas 2 modalidades contractuales, el ocasional o el nombramiento provisional. ¿Qué es lo que hemos hecho como Ministerio del Trabajo? Hemos adecuado las normas técnicas, las normas inferiores, porque esto se salía de los procedimientos normales de concursos. Esa norma está lista y por lo tanto, en cuanto las unidades de salud nos soliciten el inicio de los concursos, inmediatamente conformaremos el tribunal. Con esa conformación del tribunal se verificarán estos requisitos y podrán suscribirse los nombramientos definitivos. Por lo tanto, hemos avanzado algunos pasos importantes y estamos ya muy cerca de que se comiencen a firmar los primeros contratos. ¿Podemos darle la seguridad a los médicos que nos escuchan ahora, que están en este proceso, que hasta finales de este 2020 podrán ya tener sus contratos para la tranquilidad de sus familias?
Sí, hay que asegurar varias cosas. La primera, que ha sido muy importante, es que sean los beneficiarios, los que tenían derecho, quienes entren en este proceso. Ahí hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Trabajo y también la Asamblea Nacional para poder entregar la información adecuada a quienes son beneficiarios. La segunda cosa que hay que darles tranquilidad a los médicos es que todo este trabajo previo que se ha hecho tanto a nivel de reglamento como de legislación secundaria, acuerdos ministeriales, etcétera, lo que está haciendo es empatando las distintas obligaciones que hay en varios cuerpos normativos, en la ley humanitaria, en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en la Ley de Servicio Público, para que no se tengan problemas futuros y que por lo tanto se logre tener esa tranquilidad y además esa estabilidad en los contratos de este personal. Cada una de las unidades de salud tiene que solicitarle al Ministerio el inicio de los procesos y tienen que contar además con la certificación presupuestaria, porque así también lo establece la ley. Por lo tanto, el inicio del proceso es muy importante, se dará durante las siguientes semanas y lo que estamos buscando es que esto concluya de la manera más rápida posible. Ministro, finalmente, gracias por su tiempo. El ministro Pozo había hablado al inicio de su gestión que presentaba o pretendía presentar a la Asamblea a finales de año una reforma integral que abarca muchos temas, entre esos las modalidades de contrato. Nuestro Código Laboral tiene más de 80 años de vida y es obsoleto, es evidente. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que actualizarlo a la modalidad nueva de la economía y por supuesto de las actividades productivas. ¿Usted como ministerio tiene alguna propuesta formal como para incluir esto o se considera que podría ser una reforma independiente exclusivamente desde el punto de vista laboral? Hay un trabajo permanente de coordinación y de análisis con el Ministerio de Economía, con el ministro Pozo. Constantemente compartimos criterios y por lo tanto la política laboral tiene que ser una herramienta sumamente importante dentro de la política económica. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Lo que estamos haciendo es, a través de Juntos por el Trabajo, generando el espacio de discusión en la ciudadanía para que sea la misma ciudadanía la que llegue a ponerse de acuerdo sobre cuáles son las reformas y que nos presenten esas reformas el futuro del trabajo en el Ecuador. Y esto es importante porque se necesita que esas reformas tengan sostenibilidad, se necesita que esas reformas excedan a un periodo específico de gobierno, a una asamblea a la que esté de turno en ese momento y sea, por lo tanto, una mejora de largo tiempo en la vida de los ecuatorianos. Estamos bastante contentos con los resultados de Juntos por el Trabajo. En este rato estamos en el momento de sistematizar las propuestas para, ya que la ciudadanía pueda concretar las que considera las más importantes, darle esa legitimidad de la que hablé hace unos segundos y con eso se tomará una decisión de si enviar un paquete grande a la Asamblea o reformas específicas que tengan viabilidad política en este momento y dejar preparado el escenario para que el próximo gobierno continúe con este proceso tan necesario y tan importante de reforma estructural. Ministro Andrés Ich, muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Muchísimas gracias, Byron, ha sido un gusto. El titular de la cartera de Trabajo y Empleo, a propósito del nuevo salario mínimo vital, que como bien lo ha dicho, todavía falta por definirlo. Tendrán plazo hasta el próximo día viernes. 7:44.